Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles del espíritu de estupor, así que saquen su cuaderno, sobre todo los de intercesión, sí, saquen su libreta porque hoy les quiero hablar del estupor. ¿Amén? ¿Está preparado? Gloria a Dios. ¿Sabe que a veces uno pasa por distintas enfermedades, sí? A veces uno pasa por enfermedades que siente síntomas, ¿verdad? Siente dolor de cabeza, siente fiebre, por los que han pasado por el COVID, sentían que habían perdido el gusto, el olfato, algunos con fiebre, algunos con dolor de cuerpo, algunos con otros síntomas, y esos síntomas te estaban diciendo que tu cuerpo estaba ¿cómo? Enfermo, que algo se estaba gestando, ¿sí? Pero ¿qué pasa a veces cuando hay enfermedades en lo cual no hay síntomas? Entonces, como no hay un síntoma, pero hay algo en el cuerpo que te está enfermando, ¿sí? Entonces hay personas que les cuesta darse cuenta de que algo está pasando por el cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay síntomas, ¿sí? Entonces es feo a veces saber que estás enfermo, pero que no hay ningún síntoma, sino que quizás te diste cuenta cuando te fueron a hacer algún estudio o algo y te sale que hay algo que está afectando tu cuerpo, ¿sí? Entonces hoy quiero hablar de estos síntomas. Hoy quiero hablarle de esta enfermedad, de este espíritu, cómo ataca el alma, la mente, el corazón, ¿sí? Cómo ataca el alma, la vida espiritual de la persona. Y muchas veces quizás lo estás pasando, pero no te diste cuenta que era este espíritu, que era esto lo que te estaba afectando, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarle de este espíritu de estupor, amén. Entonces, ¿sabe que en el libro de Romanos, vaya a Romanos capítulo 11, versículos 7 al 8, y le voy a leer varias versiones de distintas Biblias, ¿sí? Es la misma, pero son distintas versiones, no se preocupe. Acá no está ni la de los mormones ni de los testigos de Jehová. Y dice así, Romanos 7, 8, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Otra versión dice, entonces ¿qué? Aquellos que Israel buscaban no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Le dio un espíritu embotado, ojos con que no vean y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Otra versión, ¿qué pues lo que buscaba Israel? Aquello que no ha alcanzado, más la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de remordimiento, ojos con los que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Otra versión dice, entonces que Israel no consiguió lo que sigue buscando con tanto empeño, mientras los escogidos sí lo consiguieron. Los demás se hicieron insensibles. ¿Cómo se hicieron? Insensible, tal como está escrito hasta el mismo día de hoy. Dios le ha dado un espíritu de sueño profundo, ojo con los que no ven y oídos con los que no oyen, ¿sí?
Otra versión, lenguaje actual, dice: realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban. Y es que los demás eran muy tercos. ¿Cómo eran? Muy tercos. Como dice las Escrituras, Dios les cerró la mente. ¿Qué les cerró? La mente, los ojos y los oídos, justo hasta el día de hoy. La versión Jerusalén dice: entonces, que Israel no consiguió lo que buscaba, mientras lo consiguieron los elegidos, los demás se endurecieron. Como dice las Escrituras, Dios le dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy, ¿sí? Esta es una versión, son distintas versiones, pero acá nos habla de este espíritu de estupor que hoy quiero enseñarles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del espíritu de estupor, hablamos de un letargo espiritual. ¿Qué es un estupor? Es un estupor, es un atontamiento, de ahí viene la palabra estupidez, que es estupor, ¿sí? Es un estado de atontamiento, del adormecimiento, de ceguera, de insensibilidad espiritual, ¿sí? Entonces, todo esto los encontramos aquí en estas versiones de la Escritura que les hablé, que está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 7 al 8, ¿sí? Ahora, estos versículos nos hablan de adormecimiento, de estupor, de ceguera de ojos que no ven, de sordera de oído para que no oigan, ¿sí? Y algo que el enemigo en este tiempo está trayendo esa sordera para que no puedas oír la voz profética. ¿Quién es la voz profética? La voz profética es el Espíritu Santo en el cual nos fue dado por medio de Jesucristo. Es para hablarnos, es para continuamente corregirnos, enseñarnos, formarnos, transformarnos. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de Dios, por medio de la palabra. ¿Por qué por la palabra? Porque la palabra es el Espíritu de Dios. Cuando usted se mete en las profundidades de las Escrituras, no se está metiendo en un libro de historia, sino que se está metiendo en la profundidad del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, entonces vemos acá que hay varias versiones como nos habla del estupor, del embotamiento, de la insensibilidad, del espíritu de sueño profundo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades espirituales cuando una persona entra en un estancamiento espiritual, ¿sí? Se estanca, se seca, se paraliza espiritual. Y sabe que en este tiempo he visto muchísimas familias cómo están siendo atacadas por este espíritu. Si no es que viene de repente y te atacó y te agarró, no, sino que viene lentamente, comienza a trabajar sobre uno, ¿sí? Entonces yo quiero hoy abrirle esos sentidos espirituales, activarle nuevamente esos sentidos espirituales para que pueda interceder, para que pueda seguir caminando, prosiguiendo sobre la meta, seguir establecido en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Ahora, 1, la incapacidad de entender la palabra de Dios. Y eso es uno de los síntomas de este espíritu, la incapacidad de entender la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, una persona que tiene el espíritu de estupor es una persona que pierde la capacidad de entender la palabra de Dios. Y esto lo padecieron también los discípulos. Yo quiero que pueda ir al libro de Marcos, al libro de San Marcos. Vaya al libro de San Marcos, capítulo 8. Si no trajo su Biblia, recuerde siempre de traer su libreta, su cuadernito. Marcos capítulo 8, versículo 14. Y dice así: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió:
Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con los Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo que hablaban, ¿sí? Así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Qué le dijo el Señor que tenían? El corazón endurecido. Dijo, tienen el corazón tan endurecido que no pueden entender lo que les estoy hablando, ¿sí? Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto, ¿sí? Entonces es algo tremendo. Primero porque el Padre no le estaba hablando del pan natural, no le estaba hablando de la levadura, no le estaba diciendo por qué no trajeron los ingredientes para hacer el pan, sino que Jesús les estaba hablando del ámbito espiritual, de lo que estaba aconteciendo. Él les estaba diciendo, tengan cuidado de la levadura, de los fariseos, de los Herodes, tengan cuidado de esos personajes. Pero ellos decían, y empezaron a discutir, pues no trajimos pan, no trajimos nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces, algo lo que estaba hablando acá el Señor, les estaba hablando de este estupor, de lo que estaba pasando sobre ellos. No entienden, no comprenden, su corazón está tan endurecido que tienen ojos pero no ven, y tienen oído pero no oyen, y ni siquiera se acuerdan de lo que están pasando. Entonces Dios les estaba hablando y ellos no entendían, y ese es el primer síntoma de esta enfermedad espiritual, de cuando el Padre nos habla pero uno no entiende, porque a veces el Padre continuamente está hablando, pero a veces la persona no entiende lo que dice Dios, y muchas veces dice que Dios no habla. Muchas veces la persona dice, Dios no me entiende, Dios no me habla, Dios no me tiene en cuenta, yo no entiendo para qué voy a la iglesia si hoy el pastor no me profetizó una palabra, la pastora no sé qué le pasó por ahí, no siquiera larga una palabrita, una oradita, ¿sí? Pero es que no están entendiendo. Pero ¿sabe qué? Dios sí está hablando y Dios sí está entendiendo, pero la persona cuando está con ese corazón endurecido no entiende el mensaje, no entiende lo que el Espíritu de Dios está hablando, y es ahí cuando el espíritu de estupor lo que hace es que el corazón comience a endurecerse y comience a embotarse la mente. Y guarda con eso, guarda cuando decimos Dios no nos habla, Dios no nos entiende, porque las Escrituras todos los días tiene una palabra para nosotros. Dios todos los días tiene una palabra sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un embotamiento? ¿Sabe lo que significa embotamiento? Significa torpe, pesado, aturdido, endurecido, que nos hace ineptos para relacionarnos con Dios, ¿sí? Entonces, cuando alguien está en un estado de embotamiento, en un estado de estupor, está aturdido, está endurecido sus incapacidades, su capacidad está endurecido, se siente inepto para relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque está embotado, está nublado, ve todo con tiniebla, ve todo con dureza. Quizás uno le trae la palabra o le hable y es como, no, Dios no me habla. ¿Por qué? Porque el corazón ya no está sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando no entiende uno el mensaje? Comienzan a tomar los mensajes conforme a sus deseos, conforme a su naturaleza. Entonces, muchas veces cuando uno toma el mensaje conforme a nuestros deseos, a nuestra naturaleza, pero no estamos metidos en la frecuencia del Espíritu Santo y no estamos alineados en Cristo, entonces ahí, cuando ese mensaje se convierte solamente en un mensaje religioso, en un mensaje que sí, lo sentí, algo pasó, pero no se convierte en esa voz profética que nos está hablando y nos está enseñando. Amén. Ahora, otra cosa que produce una incapacidad de creerle a Dios, aun cuando uno está viendo la mano de Dios, entonces esa persona comienza a entrar en un estado de duda y de incredulidad.
¿sí? Mire, vaya al libro de San Juan capítulo 12. San Juan, capítulo 12, versículo 37. Dice así: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Amén. Entonces, algo que trae este espíritu de estupor cuando ya está metido en el alma, en la persona, ¿sí? Produce una incapacidad de creerle a Dios, ¿sí? Aun cuando haya visto la mano de Dios, aun cuando haya visto la persona amada del Espíritu Santo, entra en esa incredulidad. Entonces, mire, dice la palabra, esta generación lo vio a Jesús multiplicar los panes. Si usted va al libro de Mateo, San Juan, Marcos, comienza a ver los milagros, las señales, los prodigios. Más en el Antiguo Testamento, ahí comienza a ver también la mano de Yeshua. Ven los milagros, ven las señales, ven los enfermos sanar, ven a los muertos resucitar, ven a los ciegos que comienzan a tener la vista, y comenzaron a ver todos esos milagros. Pero algo pasó sobre ellos, no creían. Veían lo que estaba pasando, veían a los muertos resucitar, pero no creían en el Mesías, ¿sí? Entonces, algo que produce este espíritu de estupor es un endurecimiento del corazón, es un estupor cuando no te deja creerle a Dios. Entonces, este espíritu entra a la vida, ¿sí? Comienza a traer duda, comienza a traer incredulidad. Piensas que esos milagros son para otro, pero no son para tu vida. Piensas que esos milagros iban a suceder en otra familia, pero en mi matrimonio no creo, pastora. Si he visto que Dios ha sanado a otras personas de cáncer, de leucemia, que los ha resucitado, que ha cambiado el diagnóstico, pero yo no creo que lo vaya a hacer conmigo porque me está pasando esto y aquello. Entonces, cuando empezamos a hablar de esa forma, es porque el espíritu de estupor te está llevando a un estado donde tu corazón comienza a endurecerse. Entonces, cuando el corazón comienza a endurecerse, entra la incredulidad, entra la duda. Y sabe que la incredulidad es pecado, porque niega la palabra. ¿Y cuántas veces la persona por ahí se enoja por una situación, por una adversidad que está pasando? Y quizás te enojaste y te pucha, y el Señor al final no le creo nada porque me pasó esto, me pasó aquello, y al final me dijo que me iba a dar esta tierra, que me iba a dar lo otro, y esto no está pasando. Entonces, cambia tu lenguaje. Y eso es lo que quiere este espíritu de estupor, que cambies tu lenguaje. Entonces ya no hablas un lenguaje eterno, ya no hablas un lenguaje de poder y de autoridad, ya no hablas el lenguaje de Cristo, sino que comienzas a hablar el lenguaje del maestro caído, un lenguaje caído, un lenguaje de maldición, un lenguaje de estupor, un lenguaje que dice, sí, el Señor lo hace, pero conmigo nunca lo va a hacer. Entonces, cuando yo digo, el Señor nunca lo va a hacer conmigo, le estoy diciendo al Señor, no te creo, vos allá, yo acá. ¿Y sabe qué hacemos ahí? Le damos toda la legalidad a Satanás para que venga y te siga golpeando y te siga endureciendo y te siga embotando, ¿sí? Entonces, cuando tú le dejas de creer a Dios, entra a tu vida el espíritu de la duda, entra la incredulidad, piensa que Dios no va a hacer contigo los milagros, piensas que para ti el Señor no tiene nada para tu matrimonio, piensas que tu economía siempre vas a vivir en un estado quizás al límite, o tu economía siempre va a estar ahí con escasez, ¿sí? Entonces dejas de creer en Dios y comenzás a perder la fe. ¿Y sabe cuándo uno pierde la fe? Uno pierde la fe cuando dejamos de creer en la palabra, porque la palabra dice que la fe viene por el oír palabra
de Dios, ¿verdad? Entonces cuando yo oigo la palabra de Dios y tomo esa palabra de Dios y comienzo esa palabra de Dios a dejar que se forme sobre mi vida y comienzo a decretarla sobre mi vida y comienzo que esa palabra sea sobre mi vida, la fe se va engrosando, la fe va creciendo, la fe va dando paso, la fe va madurando. Pero cuando yo dejo de oír la palabra de Dios y comienzo a oír esas voces del inframundo, esas voces negativas, esas voces de muerte, esas voces que te dicen de imposibilidades y de montones de cosas, es ahí cuando pierdes la fe. Y es ahí cuando tu fe se enferma y ya no tiene el crecimiento, ¿sí? Entonces, vaya al libro de San Juan 12:38. Mire, y dice, eso era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no puedan entender y ellos no puedan volverse a mí para que yo los sane, ¿sí? Entonces vemos acá como el libro de San Juan también habla del estupor, habla de los ojos cerrados, de corazones endurecidos. ¿Quién ha creído? Dice, ¿quién ha creído? ¿Sí? ¿Quién ha creído? Muchas veces la persona no cree. Cuando deja de creer es porque sus ojos están cerrados. ¿Y sabe cuándo los ojos se cierran? Cuando comienzan a aparecer en nuestra vida espiritual velos mágicos, hechizos, encantamientos. Y es ahí cuando le damos ese lugar a Jezabel para que comience a encantarnos. Es ahí cuando le damos ese lugar a Jezabel para que comience a cegar nuestros ojos espirituales. Porque cuando nuestros ojos espirituales están cegados, yo ya no puedo ver los cielos abiertos, sino que veo tiniebla. Yo ya no puedo entender la palabra, sino que entiendo lo que por afuera me están hablando. Entonces, ¿quién ha creído? ¿Sí? Han endurecido, se han cargado de estupor, ¿sí? Entonces, cuando alguien se carga de estupor, hay una insensibilidad al Espíritu de Dios que no le permiten ver y oír la verdad de Dios. Entonces, cuando yo no puedo ver y no puedo oír la verdad de Dios, estoy aceptando una mentira. Cuando yo no puedo oír ni ver la verdad de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi economía, quiere decir que estoy aceptando una mentira de las tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa también con este estupor? La persona entra, ¿sí? Una inapetencia, pierde el interés por la palabra, ¿sí? Entonces, cuando alguien pierde el interés por la palabra, ¿sí? Está perdiendo ese apetito. Ya no quiere escuchar la palabra, ya no quiere escuchar una enseñanza, ni siquiera quiere escuchar a los pastores, no quiere escuchar nada porque hay un problema y ya no quiere ser alimentado, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así, anótelo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mire, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Ahora, cuando alguien está enfermo, sí que siente que le duele su cuerpo y todas esas cosas, ¿tiene hambre? No tiene hambre, ¿verdad? No tiene hambre porque se siente que su cuerpo está dolido. ¿Y qué pasa cuando uno también está angustiado, está afligido, está en un estado de depresión, de ansiedad, de angustia profunda? ¿Hay hambre? Tampoco hay hambre. ¿Por qué? Porque se siente afligido,
no tiene ganas de nada. Entonces esto es lo que hace este espíritu de estupor, sacarte esas ganas de que vayas a las escrituras, esas ganas de que te congregues, esas ganas de ayunar, de orar, esas ganas de que estés en la presencia de papá. Por eso Pedro decía, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué dice? No adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación, ¿sí? Entonces acá vemos las escrituras que habla que tenemos que desear esa palabra cada día para crecer, para madurar, para dejarnos formar por el Mesías, para llegar conforme a la naturaleza de Cristo. Pero cuando hay un estupor, ya no hay apetito por la palabra de Dios, ya no hay anhelo, por lo tanto uno deja de creer en ella. ¿Por qué? Porque su corazón comienza a ser adulterado. ¿Y qué pasa cuando el corazón comienza a ser adulterado? Comienza a ser adulterado porque el corazón comenzó a creer o a alimentarse de otras cosas. Y es ahí cuando está el estupor, y es ahí cuando comienza a enfermarse el alma, el espíritu, el corazón y la mente. Entonces, por eso el Señor decía, anhelen como niños la leche deseada, pero no es adulterada, no esa que viene y te dice, hoy sí creo, mañana no creo. Entonces, si yo le creo a papá, le creo en medio de la tormenta, le creo en medio de la adversidad, le creo en medio de las enfermedades, en medio de la crisis, le sigo creyendo, porque sé que esa palabra no está adulterada y sé que esa palabra en algún momento y tiempo algo hará conmigo. Amén. Pero cuando yo tomo la palabra, pero comienzo a negarlo y comienzo a entrar en un estado de incredulidad, estoy adulterando mi alma, estoy adulterando mi manera pensante. Entonces le permito a esos espíritus engañosos que vengan a poner sobre mi vida un argumento, un pensamiento, con un argumento, con un concepto, que comienzo a establecerlo como un ladrillo y comienzo a formar esas murallas donde comienzo a aceptar la mentira. Ya no acepto la verdad, acepto la mentira. Entonces ahí cuando ya no hay necesidades de congregarse, ya no hay necesidades de orar, ya no hay necesidad de ayunar, de cantar, de adorar. ¿Por qué? Porque hay un adormecimiento espiritual. Usted cuando está dormido, ¿qué hace? Y duermo, pastora, me ronco la vida, alguno, ¿verdad? Está ahí roncando, ¿verdad? Pero usted cuando está durmiendo, ¿está cantando? ¿Está hablando? ¿Está comiendo? No, ¿por qué? Porque su cuerpo está, ¿cómo está? Dormido, ¿sí? Entonces usted se acomoda y listo, se durmió, no hace más nada por esas 20, 30 horas. Ah, mentira que dormía, ¿sí? Por esas horas no va a hacer nada, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace el cuerpo. Pero qué peligroso cuando nuestra alma y nuestro espíritu entra en ese estado de adormecimiento. Está quieto. Está adormecido. Entonces, como mi espíritu también entró en un estado de estupor, mi espíritu no está alineado al espíritu de Dios. Entonces, como mi alma está en un estado de letargo y de adormecimiento, mi alma sí necesita de algo. Entonces, ¿qué hace mi alma? Mi alma comienza a buscar por afuera lo que está necesitando, porque el espíritu está dormido. Entonces ahí cuando comienza ese adulterio de la palabra. Y acá no hablo de un adulterio del área sexual, hablo del adulterio en el ámbito espiritual. Entonces ya no le creo a Dios, le creo más a otra cosa. Entonces comienzo a adulterar mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque mi alma está en un estado de adormecimiento, pero necesita de una fuente, necesita una palabra. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Entonces, también, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que trae este estupor? Este estupor trae
una apatía hacia la palabra y hacia los hijos de Dios. ¿Qué es la apatía? La apatía es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona. Se encuentra una persona en indiferencia ante cualquier estímulo, ¿sí? Está desmotivado, hay rechazo por la palabra, rechazo por los hermanos, ¿sí? Entonces, cuando hay una apatía, ya no quiere oír al pastor, menos que hable, ¿sí? Menos algún hermano que hable, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa apatía muchas veces convierte a la persona, ¿sí? En un estado también, y guarda acá, porque cuando uno está en un estado de apatía y rechaza las enseñanzas y rechaza la presencia de Dios, la apatía también lo que trae es una carga sobre la persona que desata un lenguaje de murmuración y de quejas. ¿Sí? Entonces, cuando hay un lenguaje de murmuración y de queja, hay un lenguaje de pecado también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un estado de indiferencia, lleva a la persona a un estado de pecado, su lenguaje cambia. Mire, yo quiero que vaya al libro de Hechos. Anote, libro de Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 54 al 58. Y dice así: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies del joven que se llamaba Saulo. Ahora, ¿le dieron importancia al mensaje de Esteban? No. ¿Qué dice que hicieron? Se taparon los oídos. ¿Sí? Dice que comenzaron a hablar mal en contra de Esteban. Esteban le estaba diciendo que estaba viendo los cielos abiertos, que estaba viendo al maestro sentado a la derecha del Padre, y ellos aún más se enfurecieron. No creían la palabra de Esteban, ¿sí? Entonces, ellos no creían a lo que estaban escuchando, estaban enojados por la palabra, estaban enojados por lo que se les estaba enseñando, se taparon los oídos, ¿sí? Y sabe que a veces, quizás usted no va a venir acá y decir: mentira lo que está hablando la pastora, no me va a hacer eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando está esa incredulidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tu corazón está endurecido, tus oídos están cerrados, ¿sí? Ya el mensaje no lo entendés. Y vos estás diciendo: parece que estuvo buena la reunión. ¿Y qué se habló? No sé, no le entendí nada de lo que dijo la pastora. Menos de lo que dijo el pastor el domingo. Ni idea. Ese es un estado de estupor, ¿sí? Porque la persona comienza a tener incredulidad en su corazón. Entonces, como hay incredulidad en el corazón, ¿sí? Está la falta del apetito, no está esa necesidad de leer las escrituras y hay una apatía. Entonces, ¿qué hace la persona cuando hay una apatía? Toma el mensaje como se le da la gana. Entonces, ¿qué hicieron estos personajes? Le sacaron las túnicas a Esteban y comenzaron a apedrearlo. Tomaron ese mensaje conforme a cómo estaba su corazón, conforme a cómo estaban sus pensamientos. Y sus pensamientos estaban embotados, sus oídos estaban cerrados. Y sabe que a veces la persona está pasando por necesidades y como
están sus ojos cerrados y su alma está fragmentada. Como le decía, piensa que Dios no tiene la solución. Y a veces se siente enojado porque la persona no acude o el problema que tenía hace 10 años no se lo solucionan en una hora. El domingo me pasó algo que no es de acá la persona, me escribe un mensaje, una persona, ni siquiera sé quién es. Me dice, pastora, me pasaron su celular y necesito hablar con usted. Yo ya estaba en Neuquén, ¿sí? Y le digo, bueno, en la semana nos juntamos. No, yo necesito que venga ahora, ya. No puedo ir ahora, no puedo ir ya, le digo, sí, porque lamentablemente no puedo moverme hasta allá, pero si querés contame algo y te voy ayudando. No, está bien, le agradezco, voy a buscar a alguien más que me ayude. Bueno, si la urgencia era tanto urgente que me decía que era el domingo, le digo, si querés nos juntamos el lunes a la mañana. No creo que haya tanta diferencia, ¿sí? No, está bien, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces uno quiere darle la solución o darle la respuesta, ¿sí? Pero está tan enojado, tan frustrada esa persona, que como Dios no se movió en el momento que esa persona estaba siendo afectada o enojada, ¿sí? Entonces, como Dios no se movió, listo, ya está. Se enojan. ¿Y cuántas veces uno se enoja con Dios? Lloré hoy a la mañana, pastora, Le dije a Dios esto, aquello, le pedí algo y quizás no tuviste la respuesta hoy de esa oración. Pero quizás sí te enojaste porque no tuviste la respuesta. Y quizás vos decís, bueno, le voy a dar a Dios 3 días. Si en 3 días Dios no me responde, no sé qué voy a hacer de mí. Y vio que a veces uno así es re drástico, ¿sí? Y a Dios no lo vas a mover por eso. Y menos de esa forma, de esa oración. Pero a veces somos así, ignorantes, rodeados de estupor, de incredulidad, que pensamos en un Diosito que se va a mover conforme a mi emoción, que se va a mover conforme a lo que yo quiero, a lo que yo siento, y si se mueve y si no se mueve, no creo. Entonces actuamos de una manera inmaduros, adulterados. Y eso es lo que Dios no quiere sobre la iglesia. Lo que Dios quiere sobre la iglesia, una iglesia madura, una iglesia que sea formada por la palabra, una iglesia que sea formada por el Espíritu Santo, una iglesia que entienda los tiempos del Padre, una iglesia que entienda que tenemos a un Dios poderoso, a Jehová de los ejércitos, una iglesia que entienda que no tenemos un Diosito que se va a mover conforme a mi voluntad, sino que tenemos un Dios poderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios todopoderoso, que nosotros aquí en la tierra tenemos que hacer la voluntad del Padre, que no el Padre tiene que hacer nuestra voluntad. Entonces muchas veces transgiversamos la palabra, tomamos promesa o versículo y como pensamos que decretamos ese versículo porque hoy me levanté emocionalmente de esta manera, pensamos que esa promesa se tiene que ejecutar porque así yo lo dije, porque así yo me levanté. Pero ¿qué nos pasa cuando el alma está totalmente desenfocada, desalineada y está comiendo de legumbres, está comiendo de cosas de allá afuera, de comida contaminada, que debe de estar sentada a la mesa de Dios, está sentada en la mesa de Jezabel, comiendo comida adulterada, comiendo y entrando sobre el vientre una simiente que no proviene de Dios, sino que son simientes con pecado, con iniquidades, con amargura, con ansiedades, con frustraciones. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados de la palabra, porque ya la palabra no me produce nada, no tengo apetito por la palabra, no tengo ganas de orar, pastora, hoy, porque hoy estoy enojada, porque hoy mi marido no me acompaña, porque hoy mi vecina me tiró la basura, porque hoy por aquello, y siempre hay un pero cuando estamos delante de Dios, Dios no quiere que tengas pero,
Dios quiere que seas hijo y Dios acude al llamado de los hijos. Entonces tenemos que entender en este tiempo que debemos madurar por la palabra de Dios. Y si no hay palabra, habrá adulterio. Y en ese adulterio es cuando le permitimos a Jezabel morar. Es cuando le permitimos a Lilí entrar a las áreas de nuestra vida. Y es ahí que comienza todo un movimiento sobre el hogar. Comienza todo un movimiento sobre el matrimonio. Comienza todo un movimiento sobre los hijos. Un movimiento de pecado, de maldiciones, de incesto, de pornografía, de inmundicia, de iniquidades. Y a veces le decimos al Señor, Señor, yo no entiendo por qué mis hijos están así. Están así tus hijos porque vos no estás alineado a la palabra de Dios. Está así tu economía porque tu economía no está alineada a la palabra de Dios. Está así tu manera pensante porque tu mente no está alineada a la palabra de Dios. Y como no está alineada a la palabra de Dios, hay un espíritu de estupor que constantemente te está embotando, te está diciendo, no hay Dios, no le creas a Dios, no le creas a Dios. Y es ahí cuando la fe mengua, y es ahí cuando la fe comienza a secarse. Pero es ahí cuando el corazón se endurece y se aparta totalmente de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos pasa? La persona comienza a perder la sensibilidad, empieza a entregarse a la lascivia para cometer cualquier avidez, cualquier impureza, ¿sí? Entonces, mire, en Efesios capítulo 4, versículo 17, 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis con los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Entonces, la mente comienza a entenebrecerse, se hace ajeno a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está hablando. Entonces, como mi mente está ajena a lo que Dios está hablando, está ajena a lo que Dios está diciendo, mi mente comienza a entrar en ese ámbito de embotamiento y mi corazón se endurece. Entonces, mire, el versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Entonces, cuando una persona es dominada por el espíritu de estupor, por esta enfermedad de endurecimiento, de sensibilidad espiritual, esta persona comienza a apagarse de a poco, comienza a apagar esa alarma del Espíritu Santo. Se apaga de tal modo que ya le dan lo mismo pecar, que le dan lo mismo murmurar, que le dan lo mismo congregarse, que le dan lo mismo entregarse al pecado, a los vicios, a la pornografía, a cualquier cosa. Ya le da lo mismo. ¿Por qué? Porque se perdió esa sensibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es sensible al Espíritu Santo. Entonces la dureza lo que hace perder toda sensibilidad. Y esa persona cuando pierde toda sensibilidad se entrega a toda clase de impureza. Y ahí es cuando viene la idolatría, y ahí es cuando viene la hechicería, y ahí es cuando toma lugar Jezabel, y ahí es cuando toma el lugar Lilí, y ahí es cuando toman el lugar todos esos espíritus, ¿sí? Y comienzan a activarse nuevamente la iniquidad, las maldiciones, los ciclos, las enfermedades, ¿sí? Entonces, déjeme terminar con esto, sé que van a ser las 10. El Espíritu Santo, ¿sí? Es el que nos convence continuamente de pecado.
Todos los días Él nos habla, todos los días nos convence. Entonces esa es la alarma que tenemos que tener activada las 24 horas del día. Porque si esa alarma no está activada las 24 horas del día, está ese estupor. Y ese estupor lo que va a hacer es que ya no sientas esa alarma. Y es que te entregues continuamente al pecado sin remordimiento. Entonces tu conciencia estará tan cauterizada que ya no habrá sensibilidad, ¿sí? Entonces vives una vida normalmente bajo el pecado y acalla la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué llega el Espíritu sobre las vidas? ¿Por qué fue? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Sí? Lo que provocó el estupor también es el pecado. ¿Sí? El pecado. En Hebreos 3, versículo 13, dice así: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué te engaña? El pecado. ¿Qué te endurece? El pecado. El pecado te endurece y te aparta del Señor. ¿Sí? El pecado te endurece y te aparta del Señor. ¿Por qué? Por rechazar constantemente la voz de Dios. Dios te habla, pero no le haces casos. ¿Y cuántas veces Dios nos habló? ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos habló, pero no le hacemos caso? No, ahora no, pastora. No, yo creo que en otro momento. No, Dios me entiende. Y así muchos andan por la vida. Dios me entiende, Dios me entiende. Pero Dios dice, sí te entiendo, pero no me estás haciendo caso, me estás negando. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿sí? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación que tentaron en el desierto. Escuche bien, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios le habló al pueblo, ¿sí? Pero el pueblo no le hizo caso, no escuchaban. Y cuando menos pensaron, estaban envueltos en ese espíritu de estupor en sus vidas. Rechazaron la voz de Dios, rechazaron vivir bajo las promesas, bajo el mandamiento, bajo la orden de Dios, y se sometieron bajo las ordenanzas de un espíritu de estupor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el estupor? El estupor lo que hace es perder la comunión con Dios. Entonces, cuando ya no hay comunión con Dios, cuando hay un descuido. Entonces, cuando hay un descuido, porque dejé de orar, porque dejé de tener esa intimidad, es ahí que aprovecha a introducirse el espíritu de estupor. Entra por perder esa relación y esa comunión con Dios. Poco a poco ya no oras, ya no lees la palabra, ya te apartas, te divides, ya no hay una relación, ya no hay una comunión con el Padre, pero sí hay una alianza. Entonces, cuando yo rompo mi alianza, mi comunión con Dios, mi relación con Dios, estoy formando una alianza con la hechicería, estoy formando una alianza con el estupor, estoy formando una alianza con la incredulidad, estoy formando una alianza con Jezabel. Entonces ya no oigo la voz de Dios, ya no oigo la voz del Espíritu Santo, pero sí puedo oír la voz de Jezabel, que me apartó de toda paternidad con Dios. Amén. Entonces el espíritu de estupor te aparta de la paternidad con Dios. ¿Por qué viene ese espíritu? Porque Dios mismo lo envía. Dios mismo pone muchas veces ese espíritu de estupor, dice la palabra de Dios. Por eso Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con lo que no vean y oídos con lo que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, si Dios mismo provoca sobre esa persona ese estupor, ¿por qué hace eso? Sí, miren, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Escuche bien,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es el amor de la verdad? Jesucristo. Yeshua es el amor de la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que en tanto en que uno rechaza a Dios, rechaza su palabra, rechaza su amor, rechaza la verdad del Mesías, rechaza la voz del Espíritu Santo, rechaza su misericordia, rechaza la bondad, rechaza su grandeza, rechaza su perdón, rechaza su redención, vuelven a pecar y Dios trae la redención y lo rechazan y vuelven y vuelven y vuelven a caer siempre en lo mismo, rechazan toda oportunidad de Dios, rechazan la palabra, pero aman el pecado, rechazan la restauración, rechazan la voz del Espíritu, rechazan el congregarse, rechazan tantas cosas. Entonces lo que hace Dios le dice, como ya me han rechazado de tanta forma, de tanta manera, les envió el Espíritu Santo tantas veces para que les hablara, les envió el Espíritu Santo tantas veces para que los convenciera de pecado. Entonces, como ya no hay forma de que me crean, listo, entran bajo un espíritu de engaño. Entonces, ya no van a creer la verdad, sino que van a creer su propia mentira. Y eso pasa muchas veces. La persona cree tanto su mentira que rechaza la verdad de Cristo. Amén. Entonces, ya no creen en la verdad. Y es ahí cuando comienzan a perder ese amor, esa relación con Dios. Ya no hay un amor verdadero. Entonces se pierde ese poder del Espíritu Santo, pero se viene sobre la vida un poder engañoso para que ya vivas conforme a la mentira, conforme a la hechicería de Jezabel, conforme al encantamiento, conforme al estupor. Entonces ya la persona comienza a rechazar al Espíritu de Dios. Sí, entonces necesitamos entender que necesitamos continuamente a Dios, necesitamos la palabra. La palabra es la palabra que te va a liberar del estupor. La palabra es ese antídoto que necesitas para sacar ese veneno que está intoxicando tu alma, tu espíritu. Necesitamos la palabra que es la medicina que te va a sanar, que va a restaurar tu alma por completo. ¿Sabe que el libro de Génesis, ya termino, el libro de Génesis capítulo 15 versículo 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba? ¿Sabe que Abraham estaba preparando un altar de animales sacrificados? Porque estaba preparando un altar para Jehová, pero dice que mientras él estaba preparando ese altar, dice que descendían aves de rapiña. ¿Y sabe qué significa rapiña? Rapiña significa robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido a la falta de defensa. Y eso es lo que hace las tinieblas. Envía la rapiña para distraerte, envía la rapiña para que no levantes altar en tu hogar, envía la rapiña para que tus pensamientos continuamente estén confundidos y perturbados. Envía la rapiña para distraerte. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Abraham comenzó, dice, a ahuyentar a esa rapiña. Comenzó a ahuyentarlos. ¿Para qué? Para que no tomaran de ese altar. Y hoy es el tiempo de ahuyentar esa rapiña. Hoy es el tiempo de quebrantar el estupor. Hoy es el tiempo de levantarse y decirle al espíritu de estupor, hasta aquí llegaste, porque hoy mis velos están cayendo, porque hoy la verdad del Mesías me está atravesando, porque esa saeta, esa palabra de Jehová está atravesando mi corazón, y mi corazón ya no es de piedra, mi corazón es de carne y se está haciendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Mire, ahuyentar significa desechar, apartar una cosa que molesta
molesta o aflige. Y hoy tenemos que desechar el estupor. Hoy tenemos que desechar y apartarnos de todo aquello que te está apartando de la gracia, del amor, de la misericordia, de la voz del Espíritu Santo, que te está apartando de la enseñanza, que te está apartando de la palabra. Hoy es el tiempo de volver al Maestro. Hoy es el tiempo de volver a la enseñanza. Hoy es el tiempo de volverse a la relación, a la comunión con el Padre. Hoy es el tiempo de sacarle la legalidad a Jezabel, de sacarle la legalidad a Lili, de sacarle la legalidad a este estupor que está embotando a la iglesia, para que no sea una iglesia que manifieste un reino. Pero hoy el Señor le está diciendo a la iglesia: iglesia, despertá, iglesia, levántate, porque la voz profética está anunciando los tiempos nuevos. Y cuando Abraham ahuyentó la rapiña, dice que vino un sueño profundo y vino la respuesta del cielo, vino la respuesta del Padre sobre Abraham. Y hoy el Padre te está diciendo: vas a levantar altar y te vas a olvidar de todo lo que estaba afuera. Y si viene algo a querer confundirte, lo vas a sacar de tu manera pensante, porque el Padre te quiere levantar con una genética distinta, con una genética que porte la verdad de Cristo, la verdad del Mesías, una genética no adulterada, una genética que tiene el poder y la autoridad del reino. Den un aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios, póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.